Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esto. El avión de transporte tocó tierra en el campo militar número 1 justo después del amanecer, pero Gerardo Esteban llevaba despierto 36 horas seguidas. 3 meses en la Sierra de Sinaloa dejaban una marca en un hombre, del tipo que no se quitaba con una ducha caliente y una comida casera. Tenía 32 años, era sargento segundo de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, y este era su cuarto despliegue operativo. Cada uno le arrebataba algo, pero siempre tenía 2 cosas esperándolo que lo completaban de nuevo, su hijo de 7 años, Lucas, y la vida que habían construido juntos. Su esposa, Lorena, era una historia diferente. Se habían conocido hacía 8 años en un evento benéfico en Cuernavaca. Ella era hermosa, de voz suave, proveniente de una familia adinerada de Querétaro. Su madre, Dolores Castillo, era dueña de la mitad de los bienes raíces comerciales en el centro histórico, dinero viejo que se remontaba a generaciones. Gerardo no era de ninguna parte, un chico de un pueblo siderúrgico moribundo de Monclova que se había unido al ejército a los 18 años porque era eso o las minas. La familia de Lorena hizo saber su desaprobación desde el primer día. En la boda, Dolores sonrió para las fotos mientras le susurraba a su hija que se estaba casando por debajo de su nivel. Pero Lorena parecía diferente en aquel entonces, parecía lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ellos. Eso cambió después de que nació Lucas. La depresión posparto la golpeó con fuerza, y su familia se abalanzó como buitres. En un año, la habían convencido de mudarse de la unidad habitacional militar a una propiedad de alquiler que Dolores poseía, solo hasta que se sintiera mejor. Gerardo había luchado contra ello, pero estaba desplegado más tiempo del que estaba en casa. Cada vez que regresaba, Lorena parecía más pequeña, más dependiente de las visitas diarias de su madre, de la ayuda de su hermano Rodrigo con las reparaciones del hogar y de la presencia constante de su hermana Beatriz. Este despliegue había sido diferente. Por lo general, Lorena enviaba correos electrónicos, paquetes y fotos de Lucas. Esta vez, no había habido casi nada. Unos pocos mensajes breves, ninguna foto. Cuando hacían videollamada, Lucas parecía callado, distraído. Todo está bien, papá, decía con voz pequeña. La abuela está aquí mucho tiempo. El instinto de Gerardo le había estado gritando durante semanas. Pero no había nada que pudiera hacer desde el otro lado del país excepto contar los días. Tomó su bolsa de lona del reclamo de equipaje y se dirigió al estacionamiento donde había dejado su camioneta. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño sobremanila metido debajo del limpiaparabrisas. Sin marcas, sin nombre, solo una línea escrita con letra pulcra: necesitas ver esto antes de ir a casa. Un amigo. Dentro había una memoria USB. Gerardo se sentó en su camioneta mirando la pequeña pieza de plástico. Cada instinto le decía que no esperara, que condujera directamente a la casa y viera a Lucas con sus propios ojos. Pero algo en la nota lo hizo detenerse. En su lugar, condujo a la base, a la sala de suboficiales donde podía usar una computadora en privado. La unidad contenía una sola carpeta etiquetada con fechas que abarcaban los últimos 3 meses, 43 archivos de vídeo. El primero tenía fecha del día después de su despliegue. Hizo clic para abrirlo. La grabación era granulada pero lo suficientemente clara, filmada desde un ángulo elevado a través de un hueco en la cerca que separaba su patio trasero de la propiedad del vecino. Podía ver todo su patio, el columpio que había construido para Lucas, el pequeño jardín, el porche trasero. La marca de tiempo leía 3:47 de la tarde. La puerta trasera se abrió. Lucas salió cargando su mochila de la escuela. Lo seguía la madre de Lorena, Dolores, una mujer severa de unos 60 años con cabello gris acero siempre estirado hacia atrás. Detrás de ella venía Rodrigo, el hijo de Dolores, un hombre de cuello grueso de unos 40 años que nunca había trabajado un día en su vida gracias al dinero de la familia. Gerardo observó cómo Dolores señalaba una pila de ladrillos de jardinería apilados junto al garaje. Empieza a mover esos al otro lado del patio, dijo ella, su voz clara a través de lo que debió haber sido un micrófono direccional. Todos ellos. ¿Antes de la cena? Lucas miró la pila. Debía haber 50 ladrillos, cada uno pesando al menos 5 kilos. Pero abuela, tengo tarea. ¿Te pregunté sobre tu tarea? La voz de Dolores podía cortar vidrio. Tu padre se cree muy rudo sirviendo en la sierra.
Veamos si su hijo tiene algo de esa fuerza. O si eres débil como tu madre. Lucas, de 7 años y 27 kilos mojado, comenzó a cargar ladrillos, uno a la vez, sus pequeñas manos luchando con el peso. Las manos de Gerardo temblaban. Hizo clic en el siguiente archivo. Este era de la hora de la cena, 2 días después. La grabación mostraba a Lucas sentado en los escalones del porche trasero mientras Rodrigo y Dolores comían en la mesa del patio. En el plato de papel de Lucas había sobras de la cena, literalmente sobras, los extremos de comida que habían sido cortados. Comía lenta y mecánicamente, mientras su abuela y su tío se reían de algo. ¿Dónde está mamá?, preguntó Lucas en voz baja. Tu madre está descansando, dijo Dolores sin mirarlo. Está agotada de lidiar contigo todo el día, niño desagradecido. Gerardo saltó hacia adelante. Archivo tras archivo mostraba el mismo patrón, Lucas cargando ladrillos, arrancando malas hierbas, fregando la entrada con un cepillo mientras Rodrigo miraba y criticaba. Y peor aún, un vídeo de 2 semanas después del despliegue mostraba a Rodrigo preparando un saco de dormir en el patio trasero. Aquí es donde dormirás esta noche, le dijo Rodrigo a Lucas. Los hombres de verdad no necesitan camas suaves. Tu padre duerme en el suelo en el monte. Puedes aguantar una noche. Una noche se convirtió en todas las noches. Incluso cuando llovía. La visión de Gerardo se estaba nublando, apenas podía ver la pantalla. Su hijo de 7 años, durmiendo afuera en un clima de 4 grados mientras esos monstruos dormían en la casa. ¿Dónde diablos estaba Lorena? Avanzó rápidamente a través de más archivos hasta que la encontró. Ella estaba allí en varios vídeos, mirando desde la ventana de la cocina. Mirando a su hijo cargar ladrillos hasta que le sangraban las manos, mirándolo dormir afuera. Y no hacía nada. Una vez, Lucas la llamó, y ella se apartó de la ventana y salió de la habitación. Pero lo que hizo que la sangre de Gerardo se congelara fue una conversación captada por la cámara hace 3 semanas. Dolores y Rodrigo estaban sentados en el porche trasero después de enviar a Lucas a arrancar malas hierbas. El audio era cristalino. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir con esto?, preguntó Rodrigo. Hasta que ella firme los papeles, respondió Dolores. Lorena está casi rota. Otro mes diciéndole que es una madre terrible, que no puede manejar a Lucas sin nosotros, y aceptará darnos la custodia total. Una vez que se terminen los derechos parentales de Gerardo, podemos hacer lo que queramos. Enviar al chico a un internado militar, ponerlo en el sistema del DIF, no me importa. Pero no dejaremos que ella desperdicie la herencia criando a su bastardo. ¿Qué pasa cuando Gerardo regrese? Para entonces, estará hecho. Lorena estará tan metida en nuestro bolsillo que ni siquiera recordará cómo pensar por sí misma. ¿Y Gerardo? No tendrá nada. Ni esposa, ni hijo, ni reclamo sobre nada. Que se pudra. Gerardo detuvo el vídeo. Sus manos ya no temblaban. Estaban perfectamente quietas, de la manera en que se ponían cuando estaba a punto de hacer un disparo en el campo. Había visto suficiente. 20 minutos de grabación, y entendió todo. Esto no era solo abuso. Esto era un plan calculado para destruir a su familia y llevarse a su hijo. Los Castillo querían la herencia de Lorena solo para ellos, y Lucas era solo un obstáculo a eliminar. Sacó su teléfono y marcó un número que esperaba no tener que usar nunca. Comandante Sandoval. Señor, habla el sargento segundo Esteban. Necesito hablar con usted de inmediato. Es una emergencia familiar, pero involucra posibles crímenes contra un dependiente militar. Hubo una pausa. Mi oficina. 20 minutos. Gerardo agarró la memoria USB. En 1 hora, estaba sentado frente al comandante Sandoval y 2 oficiales de justicia militar. Les mostró todo. 20 minutos de grabación que mostraban abuso infantil sistemático, conspiración para cometer interferencia de custodia y conspiración para defraudar. Las caras de los abogados se oscurecían con cada clip. Sargento, dijo uno de los oficiales, un capitán llamado Carlos Ricardo. Necesitamos asegurar a este niño de inmediato. Y necesitamos hacer esto según el libro, porque cuando terminemos, estas personas no verán la luz del día por mucho tiempo. Señor, necesito saber quién envió esta grabación. ¿Importa?
Sí, señor. Alguien estuvo viendo sufrir a mi hijo durante 3 meses y documentándolo. Necesito entender por qué esperaron. El comandante Sandoval se inclinó hacia adelante. Esteban, quienquiera que enviara esto estaba construyendo un caso. 40 horas de grabación, con fecha y hora, con audio. Eso no es alguien que simplemente se dio cuenta por casualidad. Es alguien que sabía que necesitarías pruebas irrefutables para derribar a una familia rica y conectada. Te dieron un arma. Gerardo asintió lentamente. El comandante tenía razón. Esta grabación era sistemática, profesional, casi militar. Alguien había estado protegiendo a Lucas de la única manera que podía, asegurándose de que Gerardo tuviera pruebas innegables cuando regresara. Esto es lo que va a pasar, dijo el capitán Ricardo, sacando una libreta. Primero, contactamos a la Policía Ministerial y al DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Esta grabación constituye evidencia clara de abuso y negligencia. Segundo, obtenemos una orden de custodia de emergencia. Tercero, la ejecutamos esta noche. Su hijo estará bajo custodia protectora antes de la medianoche. Y cuarto. La sonrisa del capitán era afilada como un cuchillo. Dejamos que estas personas piensen que se salieron con la suya por exactamente un día más mientras construimos el caso criminal. Luego los enterramos. Gerardo estaba sentado en un vehículo sin marcas del DIF 3 casas más abajo de la suya, observando las luces en las ventanas. Eran las 11:47 de la noche. El capitán Ricardo estaba sentado a su lado, junto con 2 investigadores del DIF y un agente de la Policía de Investigación que había sido informado de la situación. El plan era simple y quirúrgico: extraer a Lucas, documentar las condiciones y salir antes de que los Castillos supieran siquiera lo que había pasado. ¿Cómo quiere jugar esto, sargento?, preguntó la agente. Era una mujer de unos 50 años llamada Morales, y había pasado por estas extracciones antes. Podemos entrar en silencio o podemos hacer una declaración. En silencio, dijo Gerardo. No quiero que Lucas esté más traumatizado de lo que ya está. Lo sacamos, nos vamos, y que se despierten mañana preguntándose a dónde fue. Dejémoslo sudar. A las 11:52 de la noche, se movieron. Los investigadores del DIF tenían una llave, Gerardo les había dado su copia. Entraron por la puerta principal. Gerardo los siguió, con el corazón martillando. La casa estaba oscura excepto por una luz en el dormitorio principal donde dormía Lorena. Se movieron por la sala de estar, bajaron por el pasillo hasta la habitación de Lucas. La cama estaba vacía. El pecho de Gerardo se apretó, pero sabía dónde buscar. Caminó hacia la puerta trasera y la abrió. Allí, en el patio trasero, había una pequeña tienda de campaña. Dentro, su hijo dormía en un saco de dormir sobre el suelo frío. En noviembre. Mientras la casa permanecía vacía y cálida a su alrededor. Gerardo se arrodilló junto a la tienda y tocó suavemente el hombro de su hijo. Los ojos de Lucas se abrieron, confundidos y asustados en la oscuridad. Luego vio la cara de su padre, y sus ojos se abrieron de par en par. Papá. Salió como un susurro roto. Estoy aquí, campeón. Estoy aquí. Vamos a un lugar seguro. Está bien. Ahora mismo. Lucas no hizo preguntas. Simplemente se aferró a Gerardo como una persona que se ahoga se aferra a un salvavidas. Gerardo lo levantó, sintiendo cuanto más ligero estaba su hijo que hace 3 meses, sintiendo el temblor en su pequeño cuerpo, y lo llevó a través de la casa hacia el vehículo que esperaba. No despertaron a Lorena. Que se preguntara en la mañana. Mientras se alejaban, Gerardo sostuvo a Lucas en el asiento trasero, y su hijo finalmente rompió a llorar. No un llanto fuerte y dramático, sino las lágrimas silenciosas y agotadas de un niño que había estado guardando todo dentro durante demasiado tiempo. ¿Por qué mamá los detuvo?, susurró Lucas contra el pecho de Gerardo. Gerardo no tenía una buena respuesta para eso. No lo sé, amigo. Pero estás a salvo ahora. Te prometo que estás a salvo. A la mañana siguiente, Gerardo se despertó en la unidad habitacional militar donde el DIF lo había colocado temporalmente. Lucas todavía estaba dormido, durmiendo en una cama real por primera vez en 3 meses. Gerardo hizo café y salió,
donde el capitán Ricardo estaba esperando. Los Castillo reportaron a Lucas como desaparecido hace 2 horas, dijo el capitán. Presentaron una denuncia en el Ministerio Público alegando que usted lo secuestró. Por supuesto que lo hicieron. La policía les informó que Lucas está bajo custodia protectora tras acusaciones creíbles de abuso. Se les ha ordenado no contactarlo a usted ni al niño pendiente de investigación. El abogado de Dolores Castillo ya ha llamado 3 veces. Bien. Deje que se retuerza. Hay algo más que debe saber. Hemos identificado a su vecino, el que envió la grabación. Gerardo levantó la vista bruscamente. ¿Quién? Evaristo Gregorio. Capitán retirado, veterano de operaciones especiales. Compró la casa junto a la suya hace unos 4 meses. Cuando lo entrevistamos esta mañana, dijo que sabía exactamente lo que estaba viendo porque lo había visto antes. Su propio padre, también militar, llegó a casa a una situación similar en los años 70. La familia de su madre había tomado el control, aislado a su madre, abusado de él y de sus hermanos. Para cuando su padre se enteró, era demasiado tarde para probarlo. Su padre pasó años luchando por la custodia y perdió. Evaristo dijo que no iba a permitir que eso le sucediera a otra familia militar. Algo tenso en el pecho de Gerardo se aflojó ligeramente. Esperó 3 meses para contactarme. Necesitaba pruebas a prueba de balas. Los Castillo están conectados, son ricos y bien considerados en Querétaro. Sin esa grabación, habría sido su palabra contra la de ellos, y lo habrían enterrado en honorarios legales y asesinato de carácter. ¿Pero 40 horas de evidencia de vídeo con fecha y hora y audio? Eso es innegable. El capitán Gregorio le dio un arma contra la que no se puede defender. Necesito agradecerle. Lo hará. Pero primero, tenemos problemas más grandes. Dolores Castillo ha contratado a Tomás Prieto. Gerardo reconoció el nombre. Prieto era el abogado defensor más caro de la región, conocido por sacar a clientes ricos de todo, desde conducir ebrios hasta cargos de homicidio imprudencial. Que venga, dijo Gerardo. ¿Qué tiene? ¿Alguna historia sobre la formación del carácter o la disciplina? Esa grabación muestra a un niño de 7 años durmiendo afuera en el frío. Muestra cómo lo matan de hambre. Muestra cómo planean robar la custodia. Ninguna cantidad de maniobras legales cambia lo que vieron las cámaras. El capitán Ricardo sonrió. Eso es exactamente correcto. Pero aquí es donde se pone interesante. La Oficina de Justicia Militar ha estado investigando los antecedentes de Dolores Castillo. ¿Sabía que fue investigada por abuso infantil hace 30 años? Antes de que esos registros fueran sellados, antes de casarse con dinero y volverse intocable. Los ojos de Gerardo se entrecerraron. ¿Qué pasó? Su primer marido, el padre de Lorena, solicitó el divorcio y la custodia total cuando Lorena tenía 6 años. Afirmó que Dolores era física y emocionalmente abusiva con su hija. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Retiró las acusaciones a cambio de la custodia compartida, y luego murió en un accidente automovilístico 2 años después. Después de eso, Dolores tuvo la custodia exclusiva de Lorena, y se casó con su segundo marido el Rico en un año. Los registros sellados se están abriendo mientras hablamos. Dado el patrón de comportamiento, las piezas estaban cayendo en su lugar. Lorena no se había vuelto débil por accidente. Había sido condicionada desde la infancia para someterse al control de su madre. Y ahora Dolores estaba haciendo lo mismo con Lucas. ¿Qué pasa con Rodrigo y Beatriz?, preguntó Gerardo. Rodrigo Castillo tiene un fideicomiso y ningún trabajo. Ha sido citado 2 veces por incidentes de furia al volante, pero los cargos fueron retirados ambas veces. El dinero de Dolores hizo que desaparecieran. Beatriz es una historia diferente. Es terapeuta familiar, irónicamente, pero 3 de sus antiguos pacientes han presentado quejas sobre ella recomendando que corten lazos con familiares que no eran buenos para su salud mental, siempre los familiares que no estaban bajo el control de Dolores. Ha estado ayudando a su madre a aislar a las personas durante años. Esto era más grande de lo que Gerardo se había dado cuenta. Los Castillo no solo estaban abusando de Lucas. Eran una organización criminal disfrazada de familia rica, usando dinero y conexiones para destruir a cualquiera que amenazara su control.
Quiero ver a Evaristo Gregorio, dijo Gerardo. ¿Hoy? Una hora después, Gerardo estaba en el porche de la casa de al lado de la suya. La puerta se abrió y un hombre de unos 70 años estaba allí, delgado y curtido, con ojos agudos que habían visto demasiado. Sargento segundo Esteban, dijo Evaristo, ofreciendo su mano. Me alegra que estés en casa. Se sentaron en la sala de estar de Evaristo, y el viejo militar no perdió el tiempo. Sé que tienes preguntas. Las responderé todas. Pero primero, debes saber que tengo más de lo que te envié. ¿Más? Evaristo sacó una computadora portátil. Esas 40 horas eran solo las imágenes del abuso. Pero también grabé cada conversación que tuvieron en ese patio trasero. Cada llamada telefónica que hizo Dolores parada junto a la cerca. Cada vez que Rodrigo se jactaba ante sus amigos de romper al pequeño mocoso. Tengo audio de Dolores entrenando a Lorena sobre cómo actuar deprimida para que pensaras que era incapaz de cuidar a Lucas. Tengo vídeo de Beatriz trayendo medicamentos, pastillas para la ansiedad que le estaba dando a Lorena para mantenerla dócil. Las manos de Gerardo se cerraron en puños. ¿Por qué no interviniste antes? Porque la intervención sin pruebas habría fallado. Lo habrían negado todo, me habrían pintado como un viejo loco y habrían sido más cuidadosos. Pero aprendí algo en el servicio, hijo. Cuando te enfrentas a una fuerza superior, no atacas hasta que tienes una ventaja táctica abrumadora. Te di esa ventaja. Gracias, dijo Gerardo en voz baja. Salvaste la vida de mi hijo. No, te di las herramientas. Tú eres el que tiene que terminar esto. Los ojos de Evaristo se endurecieron. Y necesitas terminarlo, Esteban, porque las personas como Dolores Castillo no se detienen. Son narcisistas, fanáticos del control, y genuinamente creen que tienen derecho a hacer lo que quieran. Los expones. Los humillas. Te aseguras de que nunca tengan poder sobre nadie más. Eso es exactamente lo que planeo hacer, dijo Gerardo. Pero necesito tu ayuda. Todas esas grabaciones adicionales, necesito copias. Cada segundo de ellas. Las tendrás para esta noche. Pero Esteban, hay algo más que debes saber. Evaristo hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tu esposa. La observé durante 3 meses. Al principio, pensé que era cómplice, pero cuanto más observaba, más me daba cuenta de que ella también es una víctima. Dolores la ha estado drogando, haciéndole luz de gas, controlando cada aspecto de su vida. Unas cuantas veces, vi a Lorena mirando a Lucas a través de la ventana, llorando. Pero cada vez que Dolores o Rodrigo entraban en la habitación, ella se secaba los ojos y se daba la vuelta. Está aterrorizada de su propia madre. Gerardo absorbió esto. Una parte de él quería odiar a Lorena por no proteger a su hijo. Pero otra parte, la parte que la había amado una vez, reconoció la verdad en las palabras de Evaristo. ¿Podría ser salvada?, preguntó. Eso no me corresponde a mí responderlo. Pero si quieres intentarlo, necesitarás cortarla de los Castillo completamente. Sin contacto, sin influencia. Necesita terapia intensiva y probablemente desintoxicación médica de lo que sea que Beatriz le haya estado dando. No será fácil y no hay garantía de que se recupere. Gerardo asintió. La primera prioridad es Lucas. La segunda es asegurarse de que los Castillo nunca lastimen a nadie más. Lorena. Ya veremos. Durante los siguientes 3 días, la maquinaria de la justicia comenzó a girar. El DIF presentó oficialmente cargos de abuso y negligencia. El fiscal local, presentado con las imágenes de Evaristo y la investigación de justicia militar, presentó cargos criminales contra Dolores, Rodrigo y Beatriz Castillo, conspiración para cometer interferencia de custodia, abuso infantil, corrupción de menores y negligencia criminal. Beatriz enfrentó cargos adicionales por practicar terapia sin la supervisión adecuada y por proporcionar medicamentos controlados a alguien que no era su paciente. Gerardo pasó esos días con Lucas, ayudando a su hijo a relajarse. No hablaron mucho sobre lo que pasó, Lucas aún no estaba listo y Gerardo no quería presionar. En cambio, hicieron cosas normales. Fueron al parque. Comieron helado. Vieron películas. Lentamente, Gerardo vio a su hijo comenzar a relajarse, comenzar a sonreír de nuevo.
Al cuarto día, Lorena apareció en la unidad habitacional de la base. Se veía terrible, delgada, ojeras bajo los ojos, temblando. 2 policías militares la detuvieron en la entrada, pero ella llamó al teléfono de Gerardo. Por favor, dijo cuando él contestó. Necesito ver a Lucas. Necesito explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo dejaste que tu familia torturara a nuestro hijo? Yo no. Su voz se quebró. Gerardo, no pude. Me dijeron que si interfería, nos lo quitarían a ambos. Dijeron que probarían que yo era una madre no apta. Dijeron. Estaba llorando ahora. Sé que debería haber sido más fuerte. Sé que le fallé. Pero por favor, déjame intentar arreglarlo. Gerardo se reunió con ella en una cafetería fuera de la zona militar, terreno neutral. Se veía aún peor de cerca, manos temblorosas, incapaz de mirarlo a los ojos. Beatriz me estaba dando pastillas, dijo Lorena en voz baja. Dijo que eran para la ansiedad, pero me hacían sentir tan cansada, tan nublada. No podía pensar con claridad. Y mamá siempre estaba ahí, siempre hablando, siempre diciéndome que era una mala madre, que Lucas estaría mejor con ellos. Después de un tiempo, empecé a creerlo. ¿Viste cómo abusaban de él? Lo sé. Las palabras salieron rotas. Cada día, me decía a mí misma que los detendría mañana. Mañana sería lo suficientemente fuerte. Mañana te llamaría. Pero el mañana nunca llegaba porque estaba demasiado débil, demasiado drogada, demasiado asustada. Finalmente lo miró. No espero perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy cooperando con el Ministerio Público. Estoy testificando contra mi madre, mi hermano, mi hermana. Les estoy contando todo. Y me he internado en una clínica para desintoxicarme y recibir terapia. Eso no deshace lo que pasó. No. Nada puede deshacerlo. Pero tal vez pueda evitar que se lo hagan a alguien más. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Esto es todo lo que sé sobre las finanzas de mi madre. Empresas fantasma, activos ocultos, sobornos que ha pagado para hacer desaparecer problemas. He sido su contadora durante 5 años. Ella pensaba que estaba demasiado medicada para entender lo que estaba viendo. Pero guardé copias de todo. Gerardo abrió la carpeta. Dentro había estados de cuenta, correos electrónicos, recibos, un rastro de papel de corrupción que se remontaba a años atrás. ¿Por qué me das esto? Porque vas a destruirla, dijo Lorena. Y voy a ayudarte a hacerlo. 2 semanas después, Gerardo estaba sentado en una sala de conferencias con el capitán Ricardo, el fiscal local y 3 agentes de la FGR, Fiscalía General de la República. Los documentos de Lorena habían abierto la caja de Pandora. Dolores Castillo no solo había estado abusando de niños, había estado dirigiendo una empresa criminal que involucraba cohecho, evasión fiscal, fraude y lavado de dinero. Las empresas fantasmas se utilizaban para ocultar ingresos y activos, y algunos de esos activos se habían obtenido por medios ilegales. Estamos considerando cargos federales por delincuencia organizada ahora, dijo uno de los agentes de la FGR. Esto va mucho más allá del abuso infantil. La señora Castillo enfrenta cargos muy graves. ¿Cuánto tiempo hasta que la arresten?, preguntó Gerardo. Queremos hacer esto bien. Construir un caso hermético. Probablemente otro mes. 1 mes es demasiado tiempo. Gerardo sacó su teléfono y les mostró una captura de pantalla. Esto es de la página de Facebook de Rodrigo Castillo, publicado ayer. Está en un resort en Panamá. Están huyendo. Los agentes intercambiaron miradas. Nos moveremos más rápido. Se movieron lo suficientemente rápido. En 72 horas, agentes federales arrestaron a Dolores Castillo en el aeropuerto de Querétaro mientras intentaba abordar un vuelo privado a las Islas Caimán con 2 maletas llenas de dinero en efectivo y documentos. Rodrigo fue arrestado en el mismo resort en Panamá. Beatriz, pensando que era más inteligente, intentó huir a Canadá, pero fue detenida en la frontera. Los arrestos fueron noticia, no noticias locales, sino nacionales. La historia lo tenía todo: familia rica, abuso infantil, ángulo militar, cargos federales.
Para cuando la prensa terminó con ellos, el nombre de la familia Castillo era sinónimo de corrupción y crueldad. La fianza de Dolores se fijó en 100 millones de pesos. No pudo pagarla. Sus cuentas fueron congeladas en espera de investigación. Rodrigo y Beatriz también permanecieron bajo custodia. Por primera vez en sus vidas, los Castillo no podían comprar su salida. Pero Gerardo no estaba satisfecho. La justicia legal era importante, pero no era suficiente. Estas personas habían lastimado a su hijo, habían intentado destruir a su familia y lo habían hecho con arrogancia y desprecio. Pensaban que eran intocables. Él quería que entendieran lo equivocados que habían estado. Encontró su oportunidad a través de una fuente inesperada, la familia del primer marido de Dolores. A través de los expedientes judiciales abiertos, Gerardo había aprendido que el padre de Lorena, Jaime Castillo, había muerto en lo que se dictaminó como un accidente. Pero el hermano de Jaime, Julio, nunca lo había creído. Durante 30 años, Julio había sospechado que Dolores tenía algo que ver con la muerte de su hermano, pero nunca tuvo pruebas. Gerardo se reunió con Julio en una fonda en Querétaro. El hombre tenía unos 70 años, estaba curtido y enojado. Ella lo mató, dijo Julio rotundamente. Sé que lo hizo. Jaime iba a tomar a Lorena y desaparecer. Había contratado a un investigador privado que encontró evidencia de que Dolores abusaba de su hija. Iba a hacerlo público. Luego, de repente, su auto se sale de un puente, los frenos fallaron y Dolores se marcha con todo. ¿La policía investigó? Ella lo sobornó. Igual que ha sobornado a todos durante décadas. Julio se inclinó hacia adelante. Pero ahora la tienes. Ahora todos la están mirando. Dime cómo puedo ayudar a enterrarla. Trabajaron juntos. Julio le proporcionó a Gerardo el nombre del investigador privado que Jaime había contratado, un hombre llamado Carlos Estrada, que estaba retirado pero aún tenía sus viejos archivos del caso. Esos archivos contenían evidencia de abuso que coincidía con lo que Lucas había soportado: aislamiento, castigo físico, privación de sueño, restricción de alimentos. Gerardo entregó todo a los fiscales. Quiero que miren de nuevo la muerte de Jaime Castillo. El fiscal dudó. Eso fue hace 30 años. El caso está frío. Pero el patrón no. Ella ha estado haciendo esto durante 30 años. Se lo hizo a Lorena. Trató de hacérselo a Lucas. Y creo que mató para salirse con la suya la primera vez. El fiscal prometió investigarlo. Mientras tanto, Gerardo se centró en algo más inmediato: asegurarse de que la reputación de Dolores fuera destruida más allá de toda reparación. Trabajó con Evaristo para editar una recopilación de vídeo de 15 minutos de las peores imágenes: Lucas cargando ladrillos hasta colapsar, durmiendo afuera bajo la lluvia, siendo burlado y reprendido por Rodrigo y Dolores. Las grabaciones de audio de Evaristo de su conspiración para tomar la custodia se reproducían sobre las imágenes. Gerardo no lo publicó públicamente. Eso sería cruel para Lucas. Pero se aseguró de que cada periodista que cubría el caso obtuviera una copia. Se aseguró de que cada miembro de la alta sociedad de Querétaro lo viera. Se aseguró de que se ingresara como evidencia en un juicio donde sería parte del registro público para siempre. El efecto fue devastador. El círculo social de Dolores se evaporó. Las fundaciones benéficas que presidía pidieron su renuncia. Los clubes campestres a los que pertenecía revocaron sus membresías. Su iglesia le pidió que no regresara. En semanas, pasó de ser una matriarca respetada a una paria social. Pero Gerardo guardó lo mejor para el final. A través de los documentos financieros de Lorena, descubrió que Dolores poseía una propiedad histórica en el centro de Querétaro, una hermosa casona colonial que había estado en la familia de su segundo marido por generaciones. Era su orgullo y alegría, el símbolo de su estatus. Esa propiedad había sido comprada utilizando fondos malversados del patrimonio de su difunto esposo. Cuando la FGR descubrió esto, la confiscaron a través de la Ley de Extinción de Dominio. La casona se vendió en subasta para cubrir la restitución a las víctimas de Dolores. Gerardo se aseguró de que Julio estuviera en esa subasta. Y cuando terminó la puja, Julio era el nuevo propietario. La convirtió en un refugio de mujeres para víctimas de violencia familiar. El juicio comenzó 6 meses después del rescate de Lucas.
Gerardo se sentaba en la sala del tribunal todos los días, con Lucas a su lado. Su hijo estaba mejorando, la terapia estaba ayudando, y estar lejos de los Castillo le había permitido empezar a ser un niño de nuevo. Pero Gerardo quería que Lucas viera esto, que entendiera que las personas malas enfrentan consecuencias. Dolores, Rodrigo y Beatriz fueron juzgados juntos. La evidencia era abrumadora. Las imágenes de Evaristo se reproducían en pantallas por toda la sala del tribunal. Lorena testificó contra su propia familia, con voz firme a pesar de sus lágrimas. Expertos médicos testificaron sobre las pastillas que Beatriz le había estado dando a Lorena. Psicólogos infantiles testificaron sobre el daño hecho a Lucas. La defensa intentó todo. Alegaron que era disciplina, no abuso. Alegaron que Lorena mentía para vengarse. Alegaron que las imágenes estaban sacadas de contexto. Nada de eso funcionó. El juez deliberó y dictó sentencia. Culpables de todos los cargos. Dolores fue sentenciada a 25 años en una prisión federal. Rodrigo recibió 15. Beatriz recibió 12. Todos serían viejos si alguna vez salían. Mientras los guardias se los llevaban, Dolores finalmente miró a Gerardo. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una rabia impotente. Pensó que era intocable, y él le había demostrado que estaba equivocada. Gerardo no sonrió. Simplemente sostuvo la mano de su hijo y salió de la sala del tribunal. Un año después, Gerardo estaba en el patio trasero de una casa nueva, no la propiedad de alquiler, que había abandonado el día que tomó a Lucas bajo custodia protectora, sino un hogar real que había comprado con sus ahorros y un crédito del ISFAM. Lucas estaba pateando una pelota de fútbol por el patio, riendo. Riendo de verdad, como deberían hacerlo los niños. Evaristo Gregorio estaba sentado en el porche, mirando. El viejo capitán se había convertido en un elemento fijo en sus vidas, una figura de abuelo para Lucas, un amigo y asesor para Gerardo. «¿Lo hiciste bien, hijo?», dijo Evaristo. «Lo hicimos bien», corrigió Gerardo. «Sin ti, no habría tenido un caso. Habrías encontrado una manera. Eres ese tipo de hombre». Evaristo hizo una pausa. «¿Qué pasa con Lorena?». Gerardo se había preguntado cuándo llegaría esa pregunta. Lorena había completado su programa de tratamiento y vivía en un estado diferente, trabajando como mesera bajo un nombre diferente. Llamaba una vez a la semana para hablar con Lucas, llamadas supervisadas donde le decía cuánto lo amaba y cuánto lo sentía. Lucas se estaba acercando a ella lentamente. «No lo sé», admitió Gerardo. «Una parte de mí nunca la perdonará. Pero otra parte de mí entiende que ella también fue una víctima. Lo estamos tomando con calma. Tal vez algún día Lucas quiera más de una relación con ella. Tal vez no. De cualquier manera, es su elección». «¿Y tú? ¿Alguna vez piensas en intentarlo de nuevo? ¿Con Lorena?». Gerardo negó con la cabeza. «No, eso se acabó. Pero con alguien más algún día. Tal vez. Ahora mismo, Lucas y yo estamos bien. Estamos reconstruyendo. Eso es suficiente». Lucas corrió hacia el porche, sin aliento y sonriendo. «Papá, ¿podemos ir a buscar pizza?». «Sí, amigo. Vamos por pizza». Mientras conducían por la ciudad, con Lucas en el asiento trasero hablando sobre la escuela y sus amigos, Gerardo pensaba en todo lo que había sucedido. El despliegue, el abuso, el rescate, el juicio, la venganza. La gente a veces le preguntaba si se arrepentía de lo duro que había ido contra los Castillo. Si pensaba que el castigo era demasiado severo. Nunca dudaba en su respuesta. Habían lastimado a su hijo. Habían intentado destruir a su familia. Lo habían hecho con crueldad y cálculo. Lo que obtuvieron fue exactamente lo que merecían. No porque Gerardo fuera vengativo, sino porque la justicia lo exigía. Proteges a tu familia. Te enfrentas al mal. Y cuando el mal intenta destruir lo que amas, te aseguras de que nunca tenga la oportunidad de hacerlo de nuevo. La última pieza de la historia llegó 2 años después del juicio. Cuando la Fiscalía de Querétaro reabrió la investigación sobre la muerte de Jaime Castillo, un nuevo análisis forense de la escena del accidente,
combinado con registros financieros que mostraban que Dolores había pagado a un mecánico 1 millón de pesos 2 días antes de que Jaime muriera, condujo a nuevos cargos. Dolores fue acusada de homicidio calificado. Ya estaba cumpliendo 25 años, el cargo de homicidio agregó una sentencia vitalicia práctica. Julio también estuvo en esa audiencia. Después de que el juez leyó la sentencia, Julio se volvió hacia Gerardo y dijo: «Gracias por darle justicia a mi hermano. Tomó 30 años, pero finalmente la obtuvo». Gerardo asintió. La justicia había tomado mucho tiempo, pero había llegado. En cuanto a Lucas, creció fuerte. El abuso dejó cicatrices, pero la terapia y el apoyo inquebrantable de su padre lo ayudaron a sanar. Se destacó en la escuela, hizo amigos, practicó deportes. Era feliz. Años después, cuando Lucas tenía 17 años y consideraba el servicio militar, le preguntó a su padre sobre lo que pasó. ¿Alguna vez quisiste hacer más que simplemente ponerlos en prisión?, preguntó Lucas. Gerardo consideró la pregunta. Todos los días. Una parte de mí quería hacerlos sufrir de la manera en que te hicieron sufrir a ti. Pero me di cuenta de algo: la mejor venganza no era lastimarlos. Era asegurarse de que perdieran todo. Su libertad, su dinero, su reputación, su poder. Pasaron toda su vida creyendo que eran mejores que todos los demás, que eran intocables. Probarles que estaban equivocados, mostrarle al mundo quiénes eran realmente. Eso fue peor que cualquier cosa física que pudiera haberles hecho. ¿Crees que aprendieron algo? No. La gente así nunca lo hace. Pero no es por eso que lo hicimos. Lo hicimos para protegerte y para proteger a otras víctimas potenciales. Y tuvimos éxito. Lucas sonrió. Me alegro de que vinieras a casa cuando lo hiciste. Yo también, hijo. Yo también. Y Gerardo lo decía en serio. Porque al final, había ganado. Su hijo estaba a salvo. Sus enemigos fueron destruidos. Y se había hecho justicia. Eso era todo lo que siempre había querido. El capítulo final de la caída de la familia Castillo provino de una fuente inesperada. 3 años después de sus condenas, una mujer llamada Gabriela Dávila se presentó con su propia historia. Había estado comprometida con Rodrigo Castillo 15 años antes de que Gerardo conociera a Lorena. El compromiso había terminado abruptamente y Gabriela había desaparecido de la sociedad de Querétaro. Ahora contaba su historia: Rodrigo había sido abusivo cuando ella intentó dejarlo. Dolores había amenazado el negocio de su familia con la ruina financiera a menos que Gabriela guardara silencio. Gabriela había aceptado un pago y firmado un acuerdo de confidencialidad, luego se mudó al otro lado del país para escapar. Pero ver las noticias sobre los crímenes de los Castillo la había liberado. Demandó para anular el acuerdo y se hizo pública con su historia. Su testimonio abrió las compuertas. 6 mujeres más se presentaron con historias similares sobre Rodrigo. Ex-empleados de Dolores se presentaron por abuso laboral y despido injustificado. 2 de los antiguos pacientes de Beatriz presentaron demandas por negligencia profesional. El legado de los Castillo se convirtió en un estudio de casos sobre abuso narcisista, trauma generacional y el peligro de la riqueza sin responsabilidad. Las universidades utilizaron su caso en cursos de criminología. Los terapeutas lo referenciaban al discutir el abuso de sistemas familiares. La imagen cuidadosamente construida de Dolores, el pilar de la sociedad queretana, la matriarca caritativa, se reveló como una fabricación completa. Era un monstruo que había pasado décadas lastimando a la gente y usando dinero para encubrirlo. Su foto de ingreso al penal, mostrando a una anciana demacrada y enojada con un uniforme beige, se convirtió en la única imagen que la gente asociaba con su nombre. La propiedad que Julio había convertido en un refugio para mujeres se convirtió en uno de los programas sociales más exitosos de Querétaro. Ayudaba a docenas de mujeres y niños a escapar de situaciones abusivas cada año. Había una placa junto a la puerta principal en memoria de Jaime Castillo y todas las víctimas de violencia familiar, que encuentren paz y justicia. Gerardo visitaba a veces cuando estaba en Querétaro. Se paraba frente a esa placa y pensaba en cómo un acto de maldad, el asesinato de su primer marido por parte de Dolores, se había extendido a través de décadas, lastimando a su hija, a su nieto y a innumerables personas más. Pero también pensaba en cómo ese mal finalmente se había detenido, no por casualidad,
sino por personas que se negaron a mirar hacia otro lado. Evaristo, que había pasado 3 meses documentando el abuso. Julio, que nunca había dejado de creer que su hermano merecía justicia. Lorena, que finalmente había encontrado la fuerza para enfrentarse a su madre. Y el propio Gerardo, que había utilizado todos los recursos disponibles para asegurarse de que los Castillo enfrentaran las consecuencias. El mal persistía cuando la gente buena no hacía nada. Pero cuando la gente buena contraatacaba, cuando documentaban, investigaban, procesaban y exponían, el mal podía ser derrotado. Esa fue la verdadera lección del caso Castillo. Gerardo se retiró del ejército después de 20 años de servicio. Él y Lucas se quedaron en Cuernavaca, cerca de la zona militar. Gerardo trabajó como consultor para servicios familiares militares, ayudando a desarrollar mejores sistemas de apoyo para el personal desplegado. Daba charlas sobre cómo reconocer las señales de advertencia de abuso y la importancia de construir redes de apoyo. Lucas se graduó de la preparatoria con honores. Eligió no unirse al ejército. El trauma de su infancia lo había dejado deseando una vida más tranquila. Fue a la universidad para estudiar pedagogía y se convirtió en maestro trabajando con jóvenes en riesgo. Dijo que quería ayudar a los niños de la manera en que su padre lo había ayudado a él. Lorena finalmente se mudó de regreso a Morelos a pedido de Lucas. Vivía modestamente, trabajaba en una organización sin fines de lucro y veía a Lucas para cenar una vez a la semana. Ella y Gerardo eran cordiales, pero nunca reavivaron su matrimonio. Algunas cosas, una vez rotas, no se podían arreglar. Pero encontraron una manera de ser padres compartidos pacíficamente por el bien de Lucas. Ella había testificado en cada juicio, cada audiencia, cada caso civil contra su familia. Había renunciado a la herencia, donado todo a los fondos de las víctimas. Había pasado el resto de su vida tratando de expiar su debilidad durante esos 3 meses. Gerardo respetaba eso, incluso si no podía perdonarlo por completo. Evaristo Gregorio siguió siendo el amigo más cercano de Gerardo hasta que el viejo capitán falleció a los 82 años. En su funeral, Gerardo dio un elogio, contando la historia de cómo Evaristo había salvado a Lucas sin buscar nunca reconocimiento o recompensa. Me enseñó que el heroísmo no siempre es ruidoso, dijo Gerardo a los veteranos y amigos reunidos. A veces es silencioso. A veces es paciente. A veces es un anciano con una cámara y la determinación de documentar el mal hasta que la evidencia sea innegable. Evaristo le devolvió la vida a mi hijo. Me dio las herramientas para proteger a mi familia. Y nunca pidió nada a cambio, excepto que hiciera lo correcto. Pasaré el resto de mi vida tratando de honrar ese ejemplo. Enterraron a Evaristo con todos los honores militares. Los Castillo pasaron sus años restantes en prisión. Dolores murió a los 78 años, amargada y sola, insistiendo todavía en que no había hecho nada malo. Rodrigo cumplió su sentencia, fue liberado y murió 3 años después de insuficiencia hepática, años de alcoholismo pasándole factura. Beatriz fue la única que mostró algún remordimiento, pero llegó demasiado tarde. Se le negó la libertad condicional 2 veces y permaneció encarcelada. Ninguno de ellos se disculpó nunca con Lucas. Pero Lucas no necesitaba sus disculpas. Había encontrado la paz no a través de su remordimiento, sino a través de su propia curación, el amor de su padre y el conocimiento de que se había hecho justicia. En el cumpleaños número 25 de Lucas, él y Gerardo fueron al refugio que alguna vez había sido la casona de Dolores. Se pararon en el jardín donde Julio había plantado un árbol conmemorativo para Jaime Castillo. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Lucas, mirando la hermosa casa antigua llena de mujeres y niños encontrando seguridad. Ella pasó toda su vida construyendo esta imagen de poder y control. Y ahora su casa está ayudando a la gente a escapar del tipo de control que ella representaba. Es perfecto. Gerardo sonrió. La justicia tiene un sentido de ironía. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si el capitán Gregorio no hubiera estado observando? ¿Si hubiera llegado a casa y no hubiera tenido pruebas? Todos los días. Se habrían salido con la suya. Te habrían alejado de mí, destruido a Lorena y seguido adelante para lastimar a otras personas. Una persona con una cámara y el coraje para usarla cambió todo. Eso es lo que quiero hacer, dijo Lucas. Como maestro, quiero decir. Quiero ser la persona que vigila a los niños que necesitan ayuda,
que documenta y reporta y se asegura de que estén protegidos. No todos tienen un capitán Gregorio. No estuvo de acuerdo Gerardo. No lo tienen. Pero si suficientes personas deciden ser esa persona, tal vez se salven más niños. Se quedaron allí juntos, padre e hijo, sobrevivientes de la crueldad de una familia y testigos de la justicia cumplida. El pasado no podía cambiarse, pero no tenía que definir su futuro. Habían tomado lo peor que les había sucedido y lo habían transformado en defensa, en conciencia, en acción. Dolores Castillo había tratado de romperlos. En cambio, ellos la rompieron a ella, y construyeron algo mejor a partir de los pedazos. Eso fue victoria. Eso fue justicia. Ese fue el final del reinado de terror de la familia Castillo y el comienzo de la verdadera libertad de la familia Esteban. Gerardo se había desplegado como soldado y regresado como un padre que incendiaría el mundo para proteger a su hijo. Había enfrentado enemigos en operativos, pero los peores enemigos habían estado esperando en casa. Y los derrotó no con violencia, sino con paciencia, evidencia y el desmantelamiento sistemático de todo sobre lo que habían construido su poder. La memoria USB que había comenzado todo estaba en una caja de seguridad ahora, junto con la colección completa de grabaciones de Evaristo. Gerardo la guardaba como un recordatorio de lo cerca que había estado de perder a Lucas, de lo importante que era estar atento a las señales de abuso, de cómo el coraje de una persona podía salvar la vida de un niño. A veces la gente le preguntaba si alguna vez había perdonado verdaderamente a Lorena. Su respuesta era siempre la misma. El perdón es complicado. Le falló a nuestro hijo cuando más la necesitaba. Pero ella también fue una víctima. Y pasó años enmendando. No olvido lo que pasó. Pero tampoco dejo que envenene nuestro presente. Por el bien de Lucas, y por el de todos nosotros, seguimos adelante. Y lo hicieron. Gerardo finalmente se volvió a casar, una mujer amable llamada C. Olvera, que trabajaba como consejera escolar y entendía el trauma de Lucas. Ella nunca trató de reemplazar a Lorena, pero se convirtió en una presencia constante y amorosa en sus vidas. Lucas prosperó, se convirtió en el hombre que Gerardo siempre había esperado que fuera. Y cada año, en el aniversario del día en que Gerardo encontró una memoria USB en su buzón, enviaba al sobrino de Evaristo, quien había heredado la casa del capitán, una botella de buen tequila y una tarjeta de agradecimiento. Porque Evaristo le había dado el regalo más grande posible, la evidencia para salvar a su hijo y destruir a sus enemigos. Al final, la historia de los Castillo no se trataba de que el mal ganara. Se trataba de que el mal fuera expuesto, procesado y castigado. Se trataba de un padre que se negó a permitir que la riqueza y las conexiones protegieran a los abusadores de niños. Se trataba de vecinos que eligieron actuar en lugar de ignorar. Se trataba de una mujer rota que encontró la fuerza para testificar contra su propia familia. Se trataba de un sistema de justicia que, cuando se le presentaba evidencia innegable, realmente funcionaba. Sobre todo, se trataba de un niño de 7 años que sobrevivió al infierno y creció para ayudar a otros niños a sobrevivir al suyo. Esa fue la verdadera victoria. No las sentencias de prisión, ni los activos incautados, ni las reputaciones destruidas. Sino la sonrisa de Lucas, su risa, su futuro. Dolores Castillo había apostado a que el poder y el dinero la hacían intocable. Gerardo Esteban le había demostrado que estaba equivocada, y eso hizo que cada momento de la lucha valiera la pena. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.